Hola Patricia, Hola, hola, ¿cómo hola, estás? ahí sí. Bien, Listo. Qué bueno, bienvenida. Déjame hacer la apertura del programa como si estuviéramos en CNN o en la BBC, ¿ya? ya, Para que ya, ok. arranquemos con la máxima dignidad. Muy buenas noches a Ah, todas, a todos, a todes. Sean bienvenidos a un capítulo más de este programa Ganas de Conversar que estamos, que estamos llevando adelante. Te escucho como un eco, Patricia. Pues, ¿es posible que tengáis ahí algo como con volumen? no, no tengo No, nada. ahora sí, listo, se fue. Que estamos llevando a cabo aquí en mi candidatura constituyente. Yo me llamo Patricio Fernández, soy periodista y escritor, fundador de The Clinics, ex miembro del Consejo Ciudadano de Observadores Constitucionales durante el gobierno de Michelle Bachelet y ahora candidato constituyente por, por el distrito 11, Peñarolén, La Reina, Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes. Y aquí estamos en un capítulo más de ganas de conversar con otra candidata constituyente que va por el distrito 9, Patricia Núñez, pero a Patricia Núñez le gusta que la llamen, yo diría que la mitad de mis ganas de conversar contigo es porque te gusta que te llamen dedos verdes. Dedos verdes. A mí los dedos se me han puesto negros muchas veces, pero verdes todavía no. Y ya nos contarás tú, activista, activista medioambiental, defensora y cuidadora de semillas y la madre tierra, profesora y directora de la Escuela de Activismo Agroecológico en Resistencia Reverde y hoy candidata, como les decía, al constituyente al distrito 9. Dedos Verdes, muy bienvenida, un gusto conocerte. Muchas gracias. Sí, pues ahora estoy ahí en esta como campaña que en realidad es una locura, Es impresionante, ¿eh? ¿no? Sí, yo no pensé que iba a ser de esta forma. Yo pensé que iba a ser grotesca, pero no tanto, no tanto. Oye, De verdad. parte por ahí, cuéntame cómo has vivido esta campaña, me interesa mucho, cómo la has vivido, cómo la has visto, qué te está pasando en lo personal y qué has visto alrededor. Me carga la campaña. Encuentro que es una estafa para todos y para todas y para todes. Siento que lo único que ha hecho es mostrar realmente lo peor de lo humano, porque es impresionante como la gente quiere puro poder, o sea, de verdad. Es A como que no ver, importa a quien tenga que pasar por encima. No pero ¿qué, importa. qué has vivido? Cuéntame, me interesa mucho eso. ¿Qué has Es que, por vivido al ejemplo, respecto? yo, es que, por ejemplo, yo no veo esto como una competencia, ¿cachai? Y tal vez ese es mi problema. Voy a pasar el aviso que se me está acabando la batería, así que mi esposo está viendo esto y como es como un poco súper familiar, me doy cuenta, así para que me venga por favor a asistir porque si no se me va a acabar esto. Mira, yo no lo veo como una competencia, pues entonces yo he tratado igual de ayudar y apalancar igual a compañeras, ¿cachai? Compañeros, haciéndole promoción y todo, pero no ha sido lo mismo para mí, pues. Entonces, y como que yo siempre he sido igual, pues, como que yo siempre he sido apalancadora, ¿cachai? Que si te falta esto, yo te coopero, que si no sé qué, pero ahora no pasa eso, no lo veo. Y eso ha sido lo que más me ha cargado. ¿Ya has sentido mala onda? Sí, pues, sí, pues. Lo que pasa es que a mí se me ocurrió la mala idea de meterme en el partido ecologista, ¿cachai? Como independiente. Entonces he sido lapidada, así como que hubiera hecho algo terrible en mi vida, en mi existencia, y la verdad es que no ha sido algo tan terrible Y, porque y, el Partido Ecologista es un partido chico que no tiene ninguna alianza con nadie, más encima estuvo fuera del pacto, más encima ha sido los que han denunciado la cuestión esta incluso del refichaje, entonces cuando se habla de que todos los partidos son iguales, sí, pues que como que justo ese no, y justo es como que yo estoy dentro de un partido. Entonces, ni ahí se han pasado por cualquier parte toda mi trayectoria de años de trabajo y de servicio absoluto, de no participar de ningún partido ni nada. Y es como que no, te aislamos absolutamente porque tú eres de un partido, así como, no, y es como ya, así. Oye, pero espérate, Dedos Verdes, ¿y quiénes te ejercen ese aislamiento? Porque yo he experimentado también de manera bien impresionante el odio a los partidos y a los políticos, ¿ah? Es una, o Sí, sea, uno comienza a conversarle a alguien en la calle y tiene que gastar por lo menos 5 minutos para decirle que uno, no sé, o no viene, o no pertenece, o no es.
de eso que ellos odian de una manera impresionante. ¿Cómo lo has vivido tú? ¿De qué se ha tratado? ¿De qué te acusan? Digamos, ¿quién? ¿Cómo? ¿Dónde? Se me acusa como que ni siquiera se me acusa, es como, no, tú estás dentro de un partido, así que, por ejemplo, no puedes participar de esta charla, por ejemplo. O nosotros no te vamos a ayudar, siento que yo he estado dentro de muchas organizaciones, no, porque tú estás dentro de un partido. Entonces es como casi, oye, pero si hemos estado toda la vida en la calle juntas, ¿cómo me vaya a echar ahora? Ya, bueno, pero no importa. Y eso para mí ha sido un poco fatality porque no por el apañe que pueda tener, sino que por lo que personalmente produce en mí. Sí, qué pesado. Y es tristeza. Sí, qué pesado. Porque lo encuentro tremendamente injusto. Eso es lo que lo encuentro. Ahora, claro, si yo me hubiera metido, no sé, pues en Renovación Nacional, te creo, pues hasta yo meto la cabeza al guate, pues, ¿cachai? Pero no es así, pues, ni tampoco me metí como en otro partido que fuera más complejo, nada, pues. Entonces, eso es lo que de cierta forma me complica. Pero qué complicado. sí, porque aparte yo nunca por un lado como en el tema partidista, ¿cachai? Yo he estado siempre en lo político, pero no de manera de partido, sino que en lo político como del accionar. Y bueno, después vamos a ver nomás, pues, pero no importa, yo digo sentimiento para cuando me cure, porque ahí de verdad que se las voy a sacar todas. No vamos a estar toda la vida en campaña, eso es lo único que yo sé. Y creo que esta fue una oportunidad para saber con quiénes también uno se rodea. Pues. Nada más. Que es cierto lo que estáis diciendo. Oye, máxima complicidad con tus sentires y ánimos, pero pasemos a lo nuestro. Oye. A ver, estoy buscando un cable, no lo encuentro, por eso me muevo tanto. Ni siquiera sé qué es lo nuestro, pero también lo vamos a salir a buscar nosotros. Oye, primero me tenéis que explicar algunas cosas que están vinculadas con los títulos mismos con los que te presenté. ¿Qué es lo que hace una defensora y cuidadora de semillas y de la madre tierra? Espérame, que estoy tratando de buscar esta cuestión. Sí, no te preocupes. Una guardadora de semillas. Perdón, una guardadora. Guardadora de semillas. Supongo que guardando semillas vamos a llegar rapidito a Monsanto, pero de ahí me voy a explicar. Sí, bueno, un guardador de semillas lo que hace es hacer que las semillas vayan de un año para otro transitando y que no se pierdan. Y con respecto al trabajo real, es realmente conservar la semilla, pero no guardarla en una caja, sino que hacer que las semillas vayan por todos los lugares que se pueda, que muchas personas las logran tener en las manos, sobre todo los niños ahora, pero que esto también cuando sean más grandes, pues, ¿cachai? Entonces, y ser guardador de semillas es como que la gente cree que solo trabaja como con la semilla, pero la verdad es que como yo he hecho un trabajo como político un poco más grande, las semillas es una cosa gigantesca, ¿cachai? Pero no puede ir sola si no está acompañada por el resguardo del agua y la tierra. O sea, cuando las personas pelean solo por la tierra, o solo por el agua, o solo por la semilla, o solo por los derechos humanos, estamos mal, pues. Tenemos que aglutinarnos para que esa cuestión resulte, porque si no resulta. Si no resulta... Oye, Dedos Verdes, vamos a ir para allá, pero dime una cosa, ¿se han perdido muchas semillas? Porque estoy entendiendo mientras te escucho que de alguna manera las semillas estuvieran en un peligro de extinción como las especies animales, como lo que son mucho más evidentes para todos nosotros. ¿Han desaparecido ya mucha variedad? Sí, pues innumerables, yo creo. Innumerables. Semillas que yo nunca he visto. No sé yo. Y obvio que yo hay semillas que nunca voy a ver tampoco, porque estamos hablando de un patrimonio humano, o sea, un patrimonio a nivel internacional, pues, ¿cachai? Esto no es una cosa que me pertenezca a mí, o sea, yo podré tener, yo creo que un 0,0,0,0, y ahí 0,0 hasta no sé dónde infinito, uno quizás de las semillas, pues, ¿me entiendes? Pero, por ejemplo, generalmente el custodio o guardador de semilla o curadora de semilla posee una o dos tal vez que las tiene como en su vida para reproducirlas, pues. Y uno cuida con su vida, por lo menos yo así lo entiendo, las semillas, pues. Y eso ha pasado conmigo. Yo las cuido con la vida.
Oye, y podríamos, ¿tú te imagináis que en la Constitución podríamos conversar acerca de una norma que hable de la conservación de semillas como si fuera una conservación cultural, como si fuera una conservación patrimonial, como si con esto estuviéramos cuidando lo que le vamos a heredar de algún modo a nuestros hijos? ¿Cómo te imagináis este tema constitucionalmente hablando? Sí, pues es que es un patrimonio vivo. Lo que pasa es que aquí hay que darle también a la naturaleza. Tenemos que poner a la naturaleza como sujeta de derecho, ¿cachai? Y darle reconocerla como un ser vivo. Eso es súper importante. A ver, De hecho, esto yo es... estoy yo estoy en un a- movimiento que es el DMT, que son por la madre tierra, ¿cachai? Por la madre tierra y los derechos de la madre tierra y la naturaleza. A ver, Y desarrollemos al tiro esto para que no nos perdamos. ¿Qué sí, pues, significa que la naturaleza sea sujeto tenga de derecho? derechos, Sí, pues como a ser ver, vivo. dale. O sea, que tú no puedas llegar y explotar un río como se explotan y dejar la cuestión ahí tirada nomás. El tema es que esto es mucho más profundo, porque yo, viste que vengo haciendo un camino que tiene que ver con la política y muchas de las cosas que también hemos tenido de repente problemas también son con las agrupaciones y todas las personas que están como en la meditación, ¿cachai? Como en las danzas o en diferentes tipos de medicina. Entonces, muchas veces a mí me han invitado y después me desinvitan porque dicen que es como que yo voy a hablar de política, cuando lo que yo estoy hablando es de algo que vivimos todos los días. Política es, por ejemplo, política es, por ejemplo, reclamar si hay un río que se están robando el agua, po. Y aunque no sea de un partido político, si yo digo que eso está mal, estoy haciendo una política también ahí. Ahí Obvio, po. estoy enseñándola. Lo que pasa es que eso no se entendía. Entonces yo les decía a los compas, mire, ustedes no sacan nada con estar saltando el fuego, bailándole a la luna, no sé, po, cantándole a la agüita, caminando hacia los volcanes, si usted no comprende que eso también hay que defenderlo, porque eso hay que defenderlo, o sea, ya, pero eso no lo vamos a defender si no lo conocemos. Entonces, porque yo no defiendo nada que no conozco. Oye, Ese es y un tú que, problema que tenemos perdona, también. o Dime. sea, acá tú percibes y te pasa que cada vez que algo te dicen, ay, pero es que eso es política, es como que te lo estuvieran enmierdando, así. Es que lo anulan, pues, ¿cachai? O sea, dentro de todo este tema espiritual, de pronto se abrió esto. Como que dijeron, ah, no, sí, pues, si vamos a estar defendiendo la madre tierra, si queremos tanto la Pachamama, si queremos tanto la Ñuque Mapu, hay que hacer un trabajo igual político. Y eso Obvio. significa es sentarse a una mesa con esta gente, los políticos o quien sea, ¿cachai? Y hacer igual estructuras, pues. Entonces también pasa cuando tú lo haces de manera territorial. Una huerta comunitaria es una acción política, porque ahí va a haber alimento, y eso quiere decir que le compramos una cosa menos al supermercado, y eso también es una acción política. Entonces, viste que nos estamos como dando vueltas en hartas cosas, pero que todo te lleva a lo mismo, y lleva a que la naturaleza tiene que tener sus derechos, y tiene que ser una sujeta de derechos. Una cosa son los derechos de la naturaleza, y nosotros también tenemos derecho a gozar de la naturaleza, ¿cachai? Entonces son como dos cosas que no se contraponen, sino que tienen que ir de la mano ¿Tú y piensas que la no ser naturaleza, utilitarias. tú pensáis que la naturaleza tiene derechos como una persona? ¿Tiene derechos, tiene otro tipo de derechos? ¿Cómo lo explicaría esto si es que alguien en ese afán permanente que también uno encuentra en esta pesadez, digamos, de ridiculizar las cosas, si te dicen, ya, o sea, una papa es lo mismo que un niño? Ya, ¿qué es lo que, cómo explicaríamos qué entendemos por los derechos de la naturaleza? Lo que pasa es que uno tiene que tener un respeto por eso. Acá cuando llegó el colonialismo lo que hizo fue irrespetarlo todo. No solamente a las personas, sino que la naturaleza también. Y todos los pueblos originarios entienden la naturaleza como un ser vivo más, que es parte de ellos. Y cuando llegó el colonialismo, O hizo al esta revés, separación. No, nosotros al parte revés, de ella, justamente. nosotros parte de ella. Nosotros somos parte de ella. Entonces el colonialismo fue, cortó como esta cabeza y dijo, ya, aquí no se ceremonia más porque esto es pagano y al que haga ceremonia se le mata y la cruz aquí en todas partes, ¿me entiendes? Bueno, eso nosotros tenemos que recuperarlo, porque eso es lo que se perdió. Y por eso es que estamos en esta situación de ahora. Por eso es que estamos en la situación de que no tenemos agua, de que hay personas que se apropian de ella como que fuera una cosa, y no es una cosa. Te voy a contar que el agua, la abuela agua, si ella quiere, se va de los lugares y se va a lo profundo y no sale más. Y eso es algo que mucha gente sabe,
y hay cosas que otras personas, obviamente muchos otros no las saben. Entonces, por eso es que de repente han habido algunas ocasiones en que uno dice, aquí yo vi un río y ahora no está, y no es que haya habido una intervención, es que el agua se fue para otro lugar nomás, ¿Y se por fue a qué lo se fue? profundo, ¿Por qué bueno, se fue? porque hay un irrespeto y porque ella es un ser vivo, po. Es un ser vivo. Y como tú decías delante, nosotros pertenecemos a ella, pertenecemos a la naturaleza en conjunto. O sea, nuestras venas tienen agua en forma líquida de sangre, ¿cierto? Nuestro cuerpo sería la tierra, ¿me entiendes? El aire que respiramos, el viento, y nuestro espíritu sería el fuego, en este sentir. Entonces, cuando nosotros podamos realmente darnos cuenta de que todo lo que está afuera es lo que está aquí adentro, vamos a poder tener un mejor y un buen vivir, que es ahora lo que se dice tanto, y que hoy ahora hasta los momios hablan del buen vivir, pues entonces como que se llenan la boca con todas estas cosas que nosotros hace rato venimos caminando y diciendo. Pero si llega un momento, una discusión como la que tú dices, hay que poner las cosas como con paños fríos y decirle a esta persona, obviamente si me dice la papa tiene buen derecho que un niño, o sea, no sea ridículo en decirme ese planteamiento para empezar, no quieras mofarte de lo que yo te estoy diciendo. Y simplemente es que podríamos decir que el agua tal vez sí tiene derechos tanto como nosotros. ¿Por qué no? En Oye, la Dedos tierra. Verde, oye, ¿Mm? Dedos Verde, te voy a hacer una confesión más o menos personal inmediatamente, A ver, pero yo te escucho y yo he viajado bastante por el Amazonas, ¿ah? Me he pasado tiempos largos por allá adentro metido, ¿ah? Conocemos el ayahuasca, ¿o no? sí, pues la conozco, pero no la conozco dentro de mí. Ah, ya, yo sí. Sí. Era porque te escuchaba el agua, la sangre, fluyendo entre medio de las cosas y solo pude pensar, no pude sino volver a recrear en mi cabeza muchas cosas. Oye, ¿cómo tú establecerías en la Constitución o qué te parece que nos falta así como fuertemente para proteger la naturaleza? O sea, ¿cómo te imaginas normando esto? ¿Qué debiéramos decir ahí para entender que esto no solo no solo tiene un criterio, ¿cómo lo vamos a decir? Produ Pachamámico. no es, no, por una parte, no, me iba a referir al revés. Por una parte, no es solo pachamámico, pero por otra parte, no es solo no es solo productivo, pragmático, porque yo creo que vamos a estar enteramente de acuerdo en que aquí uno de los grandes ejes que estamos llamados a cambiar en el proceso constituyente es terminar con un cierto concepto neoliberal que parece que pone la productividad, la plata, la eficacia en un lugar que le que le corresponde a otros corazones, digamos. Y yo quiero creer que a corazones que tienen más que ver con la colaboración, con la coexistencia, con el ser parte de esa naturaleza, con una construcción más armónica. Pero cómo podríamos, cuando tú decís que la naturaleza es susceptible de poseer derechos, ¿cómo lo ponemos en la Constitución? ¿Cómo te imagináis tú qué debiéramos decir? Mira, lo que pasa es que primero nosotros tenemos que derribar como hartas cosas, po. O sea, primero el Estado tiene que ser garante, tiene que garantizar muchas cosas, como para, entre esas, garantizar este derecho que nosotros también podemos tener a gozar de la naturaleza, a estar dentro de ella. Pero también poner muy claro que nosotros tenemos deberes también con la naturaleza, po. Entonces, mira, por ejemplo, en la Constitución ecuatoriana existe esto, existe los sujetos de derecho y en Bolivia la consideran como un ser vivo. Entonces, no estamos tan lejos de que esto, y no ha pasado nada, o sea, los países no se han caído, están ahí vivos, porque acá lo que se supone que empiezan inmediatamente como a reclamar es que acá se caería toda la estructura y que qué pasaría con, no sé, pues con la gente lo que tienen los paltos, por ejemplo, ¿cierto? Y todo, que se toman el agua, chupan el agua y que no le dan a las personas el agua, para sus necesidades básicas incluso. Pero ahí habría que hacer como una instancia y hay que cambiar, hay que hacer un cambio real, súper radical,
súper radical. Y ver las experiencias de otros lugares y de ahí venir a hacer esta conformación nueva de esta constitución. A lo que yo hablaba el otro día con una persona que yo le decía es que no tuviera dos líneas, sino que tuviera fuera una escritura importante de lo que significa un sujeto de derecho, qué es lo que tendría que tener, y qué también serían nuestros deberes, ¿cachai? ¿Hasta dónde uno puede llegar? O sea, si hay una empresa que hace extractivismo no puede llegar y irse, y dejar todo ahí botado. Acá tiene que haber también un resarcir, que quizás nunca va a poder ser lo que era, nunca. Porque si tú me hablas de que Alto Maipo, con toda la entidad que ha hecho, va a volver a recuperarse toda la naturaleza de ahí, de ese lugar, cuando ellos se vayan, si es que se van, yo te digo que jamás se va a resarcir lo mismo que existía. Quizás va a haber otra forma, pero no lo mismo. Y desde ahí, o sea, y también obviamente eso tiene que ir acompañado de buenas legislaciones. Entonces Oye, también tendríamos que pensar que los que vayan a después venir como diputados, senadores, también tienen que estar en la misma sintonía, porque no sacamos nada con tener una constitución si después hacen unas leyes que borran como con el codo, que es lo que sucede ahora también. sí, bueno, pero lo que justamente consigue la Constitución es que no se puedan, es que esas leyes tengan que obedecer a esta norma fundamental que es la Constitución. Pero es que Oye, en la pero Constitución, Pato, pero en la Constitución dice que nosotros tenemos derecho a un ambiente, por ejemplo, limpio, ¿me entiendes? sí, pero le ¿Y han qué faltado hablamos con las garras, zonas ¿no? de sacrificio? Ese es el tema. ¿Qué Sí. pasa con las zonas de sacrificio? O sea, ahí no está, en la Constitución, es anticonstitucional todo lo que pasa ahí. La gente se Oye, tiene que ir de los lugares. tú caché que además hay otra cosa, yo contaba al comienzo, yo participé en el Consejo de Observadores de estos diálogos constitucionales de Bachelet, ¿te acuerdas tú los encuentros Mm. locales, cuando hicieron los cabildos? Tú sabés que cuando se hizo ese proceso, lo que la gente decía era cuál era el principio o el valor fundamental que le parecía, el que más tuvo votación en la justicia, el derecho que le parecía más importante, el más importante, el que apareció más votado fue la salud. Eh, y cuando venía la pregunta por el deber, lo que apareció por lejos, más valorado por la gente era el cuidado del medio ambiente. O sea, hay una demanda constitucional de la población, o sea, hay en esto parece más conciencia de la que uno quiere creer. Nos falta, parece, plasmarla de manera rigurosa y, y convencida. O sea, la Es gente parece que que, lo está entendiendo, ¿no? es que la gente sabe que si tú tenías un medio ambiente que está para la historia, no podéis tener una buena salud, Mm, ni mental ni física. Porque, mira, yo estaba en el sur hace unos días y no quería volver a Santiago, era como una resistencia, era como cuando mm, ya hay a un perro a bañarse, ¿cachai? Y empieza como a tirarse para atrás, pero es inevitable estar, pero te tiráis como para atrás. mm. El ver esos ríos, ¿cachai? Los lagos, y yo decía, ¿cuántos niños no conocen esto? ¿Cuántas mujeres, hombres, abuelos nunca han visto un río de verdad? O sea, de verdad, uno piensa, nah, pero ¿cómo va a ser posible? Es posible. ¿Cuánta gente vio correr un río y después ya nunca más lo vio? Entonces, y emocionalmente, tú sabes que nosotros somos el segundo país de Sudamérica más deprimido. Y es porque tenemos de verdad una vida de porquería, pues, ¿me cachai? Y eso tiene que ver también con el medio ambiente. O sea, no sé, pues salir afuera y no ver ni un árbol, o sea, las poblaciones que hacen ponen las casas, que aparte que son chicas, está lleno todo de cemento, no hay ni un árbol donde poder ponerse bajo la sombra. La calidad de vida que nosotros tenemos tiene que ver mucho con el medio ambiente. Y Oye, entonces, déjame preguntarte entonces por lo que estáis diciendo, algo que algunos lo dan por respuesta simple, pero que yo creo que es compleja y muy interesante. ¿Qué entiendes tú por ecología? es que la ecología es algo que se mueve. Para mí es algo que se mueve. Y es algo que está intrínseco en la vida. O sea, hay política ecológica, hay, no sé, comida ecológica, ¿cierto? Entonces es como en los sistemas que nosotros nos movemos. Y este sistema tiene que ser un sistema ecológico, pero de la buena ecología, no de la ecológica del extractivismo. ¿Cuál es la buena, También cuál es la buena ecología? de preservar, de preservar, de poder tomar solo lo que necesitamos. Yo, No sé- yo, extraer del todo lo que podamos, no, es lo que necesitamos realmente. yo te puedo decir lo que yo he terminado también entendiendo un poco por ecología, dado que tú ya hay tanto tiempo en esto, a ver si lo compartimos.
y que es un poco la definición que daba Nicanor Parra en tantas Mm, conversaciones que tuve con él, un personaje con el que fui muy, muy amigo yo. La ecología es una manera armoniosa de existir. O sea, no es solamente una mirada de los bienes naturales, no es el gusto por los pajaritos, es de alguna manera también una manera de vivir entre los humanos, es una manera perdurable, sustentable, sostenible, armónica de existir. Eh, ¿Cómo tú piensas que eso convive, por ejemplo, con el crecimiento económico, con la pasión por el crecimiento o por la producción? ¿Cómo armonizamos esas dos cosas? Porque ahí hay un tema que es complejo. Efectivamente hay gente, o por lo menos puede parecer complejo para algunos, la solución. mm, Para que se aminore el hambre en el mundo, tiene que haber más comida. así es. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo jugamos? ¿O cómo ves? Porque también alguien podría decir, no, comida hay suficiente, lo que falta es repartirla bien. Pero ¿cómo ves tú el asunto entre crecer para producir más bienes y para que los quienes viven en mayores espacios, estados de precariedad, estén mejor? Y esto que le estamos llamando ecología, ¿cómo más o menos tú juegas con estas variables? Para mí es fundamental la educación. Eso es algo súper importante con respecto a eso. Y acá se necesita nada más que voluntad, porque se hacen inversiones millonarias en cosas de extractivismo sin importar lo que pasa alrededor y poniendo cosas en zona de sacrificio, pero no se educa para que las personas, por ejemplo, puedan tener, supongamos, con el tema del reciclaje o del compostaje. Bajaríamos niveles de basura absolutos si la gente comenzara a compostar. Y eso también, por otra parte, también podría ser una forma de sustento. O sea, es que hay cosas que son súper simples, que se pueden hacer en el micro y luego llegar al macro. ¿Me entiendes? Ahora, hay que pensar también que nosotros tenemos que echar una mirada para atrás y dar como una vuelta de tuerca. No puede ser que nosotros seamos solamente productores de materia prima. Nosotros tenemos que volver acá con el tema de las empresas y de nuestras productividades. Y cuando eso suceda, también vamos a ser un país súper importante y podemos nosotros mismos sustentarnos y todo utilizando medidas ecológicas. Pues. Ay, que no tienen que ver con el extractivismo, que es lo que yo te estaba diciendo hace un rato, pero estamos súper lejos si nosotros seguimos teniendo este sistema que es solamente de extractivismo capitalista y de todas las maneras que patriarcal y todo lo que se le pueda poner. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver este cambio de tuerca. Y sí se puede, o sea, es una forma, es un modo, es un nuevo paradigma que debemos empezar a hacer. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Si la gente tiene las ganas, o sea, las Mm. personas saben que es importante. Yo lo vi en la pandemia. En esta pandemia la gente quiere puro aprender a sembrar, quiere puro hacer cultivos en su casa. Cuando pasó en Chiloé lo de los salmones, los compañeros y compañeras miraron de nuevo la tierra, porque miraban solo el mar. Y cuando se dieron cuenta que tenían la tierra o que habían vendido mucha tierra, pucha que la embarramos, dijeron. Pues si ahí también Mm. está la comida. Entonces, esto es un cambio de paradigma que yo sé que es difícil de entender, que yo sé que como empresarios y todo van a volverse locos porque piensan que es muy difícil. Yo creo que van a gastar menos plata en eso que en seguir como están, en seguir como estamos. Y por eso es que la importante de la naturaleza tenga que tener sujeta de derecho o llamada a ser vivo. ¿Para qué? Para que no se siga extrayendo de esta manera tan brutal como se está haciendo sin haber una recomposición y sin tampoco educar. Si aquí hay que educar a las personas, y desde niños, desde chicos. Yo trabajo con la huerta de las emociones, por ejemplo, y que es una manera de hacer huerto y poder eliminar la violencia escolar, el matonaje escolar, porque así se llama, no se llama bullying, le ponen bullying así, ay, qué bonito, se llama matonaje escolar. Y esto hay que tratar de erradicarlo. ¿Y por qué viene el matonaje escolar? Porque la gente está mal dentro de sus casas. Y eso mismo lo lleva al colegio los niños y las niñas y se lo entregan a otros niños y niñas que vienen como desde otras casas también, de otro tipo de formación, y así es como un círculo. Bueno, a través de la tierra también podemos sanarlo emocionalmente. Y así como se pueden hacer comunas ecológicas, ¿por qué no puede ser un país del buen ecologismo, por así decir? Y que podamos ser productores
productores de muchas cosas, no solamente de materias primas que podamos sacar del extractivismo, sino que pueden ser nuevas cosas que podamos crear también y que podamos sacar desde el reciclaje. También es importante. Oye, Dedos Verde, ya se nos ha ido el tiempo y fíjate que me iluminaste mucho también una idea, una cosa que te voy a preguntar para cerrar, qué frase le darías, pero yo una de las cosas que he pensado que podríamos comenzar la próxima, en el debate constituyente, en el proceso constituyente, que podríamos conversar es, antes de empezar con los articulados, con los artículos respecto de cada uno de los temas, es que podríamos definir entre todos la palabra dignidad, porque la puso la comunidad arriba de la puso en una plaza, la puso en las conversaciones, la convirtió en algo bien importante, y porque la dignidad yo siempre he pensado hasta aquí, y ahora me agregaste tú, digamos, con esta conversación un concepto más, que es la dignidad, que teníamos que haber pensado en la dignidad de las personas y la dignidad de las culturas y los pueblos, así me lo imaginaba yo. Creo que habría que agregarle la dignidad de la naturaleza. Si vamos a hablar de la dignidad, quizás tendríamos que pensar en esos tres conceptos, ¿no? La dignidad individual, la dignidad de nuestras culturas y nuestros pueblos y la dignidad de la naturaleza. ¿Cómo tú, qué frase, qué se te ocurre a ti que te gustaría que dijera la Constitución en este sentido si tú pudieras aportar un verso? Si tú pudieras así como sacar de dentro tuyo ya no solo las leyes, sino esos grandes deseos en los que uno construye el corazón de una Constitución. Mira, nosotros tenemos nuestra escuela, que es la Escuela Reverde con B larga, y el eslogan, bueno, la escuela está hace más de 5 años, y el eslogan es por la defensa de la semilla y una vida en dignidad. Porque pensamos que la dignidad viene desde la alimentación, desde saber qué tú estás comiendo, cómo tú lo quieres cultivar y cómo tú lo quieres preservar. Y no hay nada más digno que comer desde tu huerto. No hay nada más digno que ver crecer la semilla que tú pusiste y dejarla hasta cuando tú quieras. Si tú quieres la dejas semillar, si tú quieres te la comes entera, si tú quieres tus hijos van y juegan en la tierra. Y no hay nada más digno que eso. Más digno de decir que tú produjiste algo y que no dependiste de nadie. Por eso es que también apelamos a la autonomía alimentaria, más que a la seguridad, más que a la soberanía. La autonomía viene desde el que yo puedo sembrar donde yo quiera y que nadie me venga a decir a mí qué tengo o no tengo que sembrar. Y por otro lado, yo te daría como, no sé, yo soy guardadora de semilla y soy mujer medicina. Dentro de las guardadoras de semilla, y yo lo siento así, las semillas no son cosas, son seres vivos que están solo durmiendo. Eso se llama periodo de latencia. Como están solo durmiendo, ellas se despiertan, pero también nos escuchan. Ellas son pequeñas abuelas, son ancestras. Ellos traen la memoria genética de todo lo que ha sucedido de atrás, donde estuvieron sin agua, donde pudieron quizás crecer en la arena, o en la cordillera, o en la costa, o en el sur, o en el norte. Toda esa memoria la traen ellas. Y entonces cuando tú las siembras, las despiertas. Y no solamente estás despertando a una verdura, tú estás despertando a un ser viviente. Entonces, bueno, nos podemos ir como mucho más en la profunda, ¿cierto? Porque yo trabajo con los elementales, también hay un elemental ahí. Todos ellos nos pueden ayudar en esto. Y esto de verdad a mí me parece que, aparte de ser lo mágico, y aparte que nos dijeron también que todos estábamos locos los que veíamos este tipo de cosas, ¿cierto? Porque todos lo rompen con la locura, con que soy brujo, cualquier cosa, ¿cierto? Lo que no conocen lo destruyen. Nosotros podemos reavivarlo. Obviamente en la Constitución, yo no voy a poder estar hablando de esto con la gente que está ahí haciendo la Constitución, porque es otra cosa. Vamos a tratar, ¿eh? Pero sí, desde el centro, desde el corazón, uno debe de causar esto. No tienes que dejar de hacerlo, porque esto es lo que va a producir un cambio. Esto es lo que va a hacer el cambio. El cambio ya no se va a producir con puras escrituras y palabras, porque ya no se hizo. No se produce desde los partidos políticos. Está pasando lo mismo que siempre ha sucedido. La gente no quería los partidos, ok, están todos los partidos metidos. La gente quería ella poner las cosas en la mesa. ¿Y qué es lo que está pasando? Que la gente los que van candidatos, van con sus propuestas
hacer como que lo que ellos quieren hacer. No, pues, si es al revés la cuestión. Así es. Es al revés. Entonces no hemos entendido nada. Oye, Dedos Verde, me ha dado un gusto inmenso conversar contigo. Gracias. Creo además que la Constitución, o el proceso constituyente, para hablar todavía un poco antes de eso, es también un proceso de cultivo, y es también tratar de sembrar una semilla. No va a ser cosechar unos frutos al día siguiente. Esta cuestión es más lenta. Esto nos va a dar trabajo. Y creo que la mirada que tú nos has dado de la semilla, de la naturaleza, etcétera, créeme que con mucha convicción y con no tan poco conocimiento, creo que es mucho más lúcido respecto de lo que una constitución debe ser, de lo que muchos constitucionalistas piensan. Se agradece muchísimo esta conversación, espero que la continuemos. Ojalá. Un gran gusto, un gran gusto. Igualmente, aguante Semilla, porque aquí estamos para defenderte. Llevo más de 25 años en esta pelea y también hablar de los presos políticos que necesitamos que los cabros y las cabras salgan. Eso, muchas gracias. Un abrazo y paciencia mientras tanto con los mañosos, con los agresivos, con los competitivos. Suerte, chao. Nada que hacer, pues. Chao, que estés súper bien, que nos vaya todo súper bien. Chao. Aguanta. Chao. Fuerza.